Muy bien, acompáñenme a sus Biblias, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 20. Que el día de hoy vamos a cerrar nuestra serie de pureza sexual y el día de hoy hablaremos de la pureza sexual en un mundo pervertido. La pureza sexual en un mundo pervertido. Primera de Corintios 6, del verso 9 en adelante. Ahí viene una advertencia, ¿verdad?, de parte del apóstol Pablo, para que no seamos laxos, para que realmente seamos determinantes, que seamos contundentes y radicales respecto a cortar todo lo que está influenciando nuestra vida y que nos está arrastrando al pecado sexual. Así es de que verso 9 en adelante, fíjate qué tremendo pasaje. Dice así la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pon atención al verso 11 y dime si te identificas. Y esto erais algunos. Esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ay, digan amén, aleluya, algo, porque ¿qué éramos antes? Todo lo que Pablo acaba de describir, ¿verdad? Verso 12 sigue diciendo: todas las cosas me son lícitas, es decir, me son permitidas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, hemos leído tu palabra, Señor, la cual nos vivifica, la cual tiene el poder de alumbrarnos, la cual tiene el poder de convencernos, la cual tiene el poder, Señor, de contristar nuestro corazón para arrepentimiento. Señor, hoy clamamos que tu palabra pueda hoy alumbrar nuestro entendimiento. Clamamos hoy que tu palabra pueda limpiar nuestra mente de toda perversión en la cual el mundo, Señor, está sumergido. Padre, ayúdanos, hoy te lo pedimos, a poder entender de una vez por todas, Señor, la importancia de guardar nuestra pureza sexual. No nos permitas, Señor, en nuestra mente generar pensamientos que vayan en contra de tu verdad. No nos permitas aligerar tu doctrina, Señor. No nos permitas diluir
este mensaje tan importante para mantener nuestra santidad, sino ayúdanos a ir a más, a conocerte más, Señor, y ser más radicales, a pesar de lo que otros pudieran pensar, tildarnos de religiosos, legalistas, extremistas. Señor, hoy queremos agradarte solamente a ti, Señor. Y gracias porque esta hermosa enseñanza que nos has dado respecto a la sexualidad ha limpiado aún más nuestras mentes y nos ha llevado a purificarnos, Señor, en la sexualidad. Pedimos, Señor, por cada matrimonio aquí presente, pedimos por cada joven, cada señorita, cada niño y niña que forman parte de esta iglesia, Señor, que nos des tu gracia y tu sabiduría para implementar estos principios en medio de un mundo perverso. Es nuestra oración, Señor, que sea tu Espíritu, no yo. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Qué tremendo pasaje, porque al final, hermanos, veamos el verso 18. Como Pablo dice simple y contundentemente: huyan del porneía. Ya vimos porneía como toda clase de impureza, no necesariamente un contacto físico, sexual impuro, no. Cualquier tipo de perversión que se ha generado en la mente o que se ha generado en el corazón. Y Pablo dice: huyan, porque él sabe lo que es cargar con ese peso en su carne. Él instruye a Timoteo incluso y le dice: huye de las pasiones juveniles, porque Pablo sabe la gravedad del asunto, que si tú y yo dejamos que la carne gane terreno, nos puede ir bastante mal aún siendo creyentes, y esto no es de ninguna manera algo que podamos aminorar. Cuando escuchamos esa palabra huir, significa apártate totalmente, lo más lejos que tú puedas. Y la razón es que él está explicando después de esa frase: cualquier otro pecado que el hombre cometa, escucha esto, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué es importante esta declaración del apóstol Pablo? Por lo que veíamos en la mañana. ¿Dónde reside el pecado y la concupiscencia en el creyente hoy? En el cuerpo. En el cuerpo. Ya no en nuestra mente, no nos gobierna, no nos domina, ya no en nuestro hombre interior, porque nacimos de nuevo, de manera que el pecado no puede residir allí. Que nos puede engañar por no tener una mente renovada, claro que sí nos puede engañar. Que en algún momento puede ganar terreno y que nosotros cedamos porque no hemos sometido nuestra carne, nuestras pasiones, deseos, lo que Santiago llama concupiscencia. Sí, claro que puede ganar terreno. Y un creyente, hijo de Dios, ¿puede caer en inmoralidad sexual? Por supuesto que sí, porque deja que la carne gane terreno, porque ese pecado reside en el cuerpo, y justo es ese pecado que más apela a nuestra carne. Todo el pecado sexual es el que más apela a nuestra carne. Ahora, el apóstol Pablo no está jugando, realmente no está jugando con este concepto. Él está diciendo: ustedes son parte del cuerpo de Cristo, su cuerpo le pertenece a Dios y Dios a ustedes, tanto, escucha, tanto que Él ha hecho morar su Santo Espíritu dentro de mi cuerpo. Hace rato usábamos un término en la mañana: carcasa. En esta carcasa, ya no tan bonita, tan deteriorada por el pecado también, que lo que nos hace envejecer es el pecado, ya dentro de esta carcasa mora el Espíritu Santo y nos está santificando. De modo que nuestro cuerpo, junto con nuestros miembros, tienen que servir al Señor también. Y Pablo está diciendo: huye, porque si no huyes, ¿qué va a pasar? Te vas a pervertir, te vas a corromper. La definición de perversión tiene que ver con eso: corromper algo que se vicia, algo que es depravado, algo que se malea, algo que se envicia o contamina, infecta, envenena, algo que perturba o altera o desordena el orden que estaba puesto, algo que cambia el diseño original de algo. Y tú y yo podemos viciarnos empezando con las malas doctrinas.
o justo con ideas equivocadas de lo que la sexualidad es. Nos podemos desde ahí empezar a pervertir. Así que debemos de tener mucho cuidado con eso. En la Biblia, la palabra pervertido se está refiriendo a una persona que literalmente actúa con maldad, escucha, de manera consciente o con placer consciente. Con maldad conscientemente y con placer conscientemente. Quiere decir que es una persona que entiende que ese pecado sexual le está provocando y le está causando un placer. Y este asunto de pervertido, ya entendimos qué es la perversión, que el placer Dios lo reservó solo para el matrimonio. De eso ya hablamos, tanto para los matrimonios como para los solteros. El asunto es que esta palabra pervertido, ahora en un mundo pervertido, es sinónimo de está bien, no hay problema, está bien que tú quieras experimentar, está bien que tú quieras explorar, ¿verdad? Utilizan esa palabra para otro tipo de pecados que tienen que ver con impureza sexual. Está bien que explores lo que tu cuerpo siente, está bien que te explores nuevas sensaciones, está bien que explores nuevos gustos. Y la razón que se está moviendo hoy en nuestros días con esta ideología terrible es para que definas qué eres. ¿Cómo que para que defina qué soy si el Señor ya dijo lo que soy? ¿Cómo lo dijo? En mi naturaleza. Lo obvio, lo natural. Incluso lo que la biología que Él diseñó, no los científicos, la biología que Él diseñó dice. Porque aún las leyes terrenales que están para regir lo terrenal, me estoy refiriendo a leyes físicas, las leyes de todas las ciencias, incluida la biología, todo apunta a un diseño divino. ¿A qué apunta el mundo? A pervertir todos los diseños habidos y por haber. ¿Para qué? Para que podamos, ahora en vez de servir al Señor, que ese era el plan de Dios, o ese es el plan de Dios, que podamos servir al diablo en un mundo caído. Ese es el objetivo. Y la palabra pervertido, que tiene que ver con maldad y con obtener placer, escucha, la Biblia describe personas perversas. Y te voy a dar solo algunos ejemplos, que hay muchos versículos que tienen que ver con este asunto de la perversión. Escucha, dice la Biblia en varios versículos que alguien perverso es alguien que siempre cuenta mentiras. La mentira es perversa. ¿Estás de acuerdo? La Biblia habla en varios versículos que hay personas que guiñan los ojos, que hacen señas con los pies, que señalan con los dedos. Es gente perversa. La Biblia señala que hay personas que piensan todo el tiempo en hacer lo malo. Hay personas que todo el tiempo están queriendo provocar peleas. Es gente perversa. Ok, sigo. Gente que provoca contiendas y divisiones. Es gente perversa. Gente que separa a los mejores amigos. Gente perversa. Gente que incita a su prójimo para andar por mal camino. Gentes perversas. Dice, esto me impacta porque son proverbios. Si ya detectaste, son proverbios. Gente que cierra sus ojos para tramar maldad. Gente perversa. Anda imaginando qué nueva maldad hacer. Gente perversa. Y obviamente está incluido dentro de todas estas características de alguien perverso, gente que está atestada de toda clase de inmoralidad e impureza sexual. Escúchame, el perverso no solo es perverso en lo sexual. El perverso no solo es perverso en lo sexual. La perversión no es exclusiva de lo sexual. Y te voy a decir algo. Antes de llegar a lo sexual perverso, se tuvieron que corromper muchas cosas de peso en el camino. Muchas cosas. Pensemos en alguien que es infiel a su esposa. ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué cosas se tuvieron que pervertir antes de que un varón decidiera serle infiel a su esposa? ¿Qué cosas?
pensamientos, pero ¿qué había en la mente? Se supone que estamos hablando de creyentes, ¿cierto? Se supone. ¿Qué tuvo que pasar para que un creyente en algún momento decidiera serle infiel a su esposa? Para empezar, escúchame esto: pervertir los atributos de Dios, pervertir quién es Dios, pensando en que Dios no iba a ver, que Dios no es omnipresente, que Dios no es omnisciente, pensar que Dios era un alcahuete. Esa persona está pervirtiendo a Dios, perdón la frase, como si Dios se pudiera pervertir. Obvio no se puede pervertir Dios, pero esa persona en su mente y en su corazón está creyendo que la esencia de Dios se puede pervertir, de modo que no va a pasar nada mal. Ahora, número 2, no solo la esencia de Dios, la doctrina se está pervirtiendo, porque es alguien que ha escuchado que es equivocado, que viene destrucción, ¿cierto? Se pervirtió la doctrina. ¿Qué más? Empieza a mentir, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no lo vas a dar aire libre. Empieza a mentir, empieza a ocultar. Ahora, y muchas más cosas. Piensa cuántas cosas se pervirtieron antes de caer en perversión sexual. Muchas. Ahora yo quiero que tú imagines que el mundo en el que vivimos está diseñado, planeado, organizado y orquestado por Satanás precisamente para generar toda clase de perversión, incluida la sexual. Esta corrupción, hermanos, ¿dónde sucede? ¿Dónde empieza el deterioro? Tuvo que empezar en la mente. Así como la palabra, escucha, esto es maravilloso porque es una forma muy simple, fácil de entender lo que estamos hablando. ¿De qué manera se genera la fe para salvación? ¿De qué manera? Por el oír, ¿qué? La palabra. Quiere decir que una persona que se ha pervertido en cualquier área, incluida la sexual, en algún momento, ¿qué pasó? No dejó de oír. Escuchó algo más. Escuchó a alguien más que no concordaba con la doctrina de Cristo. Por eso Pablo le dice a Tito: en estas cosas quiero que insistas con firmeza y que reprendas duramente cuando se está enseñando algo equivocado y que va en contra de la palabra de Dios. Qué tremendo que es el mismo problema del Edén. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué le dijo Dios? ¿Quién te enseñó? ¿A quién oíste, Adán? Para que entrara a perversión, a la doctrina, para que a mí me pervirtieras en mis atributos, pensando que yo me estaba queriendo reservar algo y no te quería dar plenitud. ¿En qué momento pervertiste? ¿En qué momento permitiste más bien que entrara la perversión? Se pervierte el carácter del hombre, se pervierte la mentalidad, por supuesto. Empiezan a hablar cosas corruptas, a pesar de que saben que está equivocado. Por eso es que no sería correcto, ya hablando de sexualidad, hablar de chistes groseros, morbosos, de tinte sexual y doble sentido. Por supuesto que no. Es el mismo ejemplo que veníamos hablando hace meses. Cuando alguien empieza a criticar, chismear, murmurar, ¿qué pasa? Se contamina la iglesia y se divide. Lo mismo pasa cuando empiezas a contar chistes morbosos y groseros. Tu mente se pervierte y te empiezas a permitir cosas de tipo sexual que son equivocadas, porque por el oír entran doctrinas falsas. Por el oír entran doctrinas que Satanás ha diseñado. Jóvenes, por eso no debes escuchar reggaetón, por Dios, por favor. Y no son jóvenes, adultos. Por esa razón. Y no solo reggaetón, cualquier canción de desamor, cualquier canción que te traiga a la memoria amores pasados, que si el novio y que si me besabas pero ya me gustó más el otro. Cantidad de aberraciones y perversiones que el mundo ha diseñado por Satanás
¿verdad? Para hacernos caer y corrompernos, pervertirnos. Dice la Biblia también, sumado a esto, que las personas de corazón perverso nunca encuentran el bien y que las personas de lengua pervertida caen en el mal. Nunca hallan el bien y los que pervierten con su boca caen en mal. Eso es obvio, porque ¿quién se lo está autogenerando? Uno mismo se lo está autogenerando. ¿Qué estamos tratando de hacer aquí en la iglesia? Entrenarnos para renovar nuestra mente de manera que todos los principios que el mundo sembró, todos los principios que fueron impresos en nuestra mente y en nuestro corazón y moldearon nuestros hábitos, nosotros podamos quebrarlos, podamos destruirlos, podamos revertirlos. Y ese es el proceso de santificación y de transformación en la mente que el Señor nos quiere dar. Jesús lo dejó muy claro cuando oraba por sus discípulos. ¿Qué fue lo que Él pidió? Esa petición no la minoremos, porque esa oración Jesús la extendió a todos aquellos que creerían a través de ellos. Y eso te incluye a ti y a mí. Tú y yo hoy creemos, aunque no conocimos a Jesús en carne y hueso, y Él estuvo aquí hace más de 2000 años, aunque no le conocimos, hoy hemos creído. Y Él oraba, Jesús oraba, no solo por sus 12, Jesús oraba por ti y por mí, porque Él sabía que tú y yo íbamos a creer. Y esa oración hoy sigue vigente, esa oración está permanentemente haciéndose hoy en el cielo, a la diestra del Padre, Cristo exaltado, intercediendo por aquellos que le pertenecen, tú y yo. ¿Qué oraba? Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de la perversión. Guárdalos del mal, guárdalos de la corrupción, guárdalos de cualquier agente distractor, guárdalos de cualquier agente engañador, guárdalos de cualquier doctrina falsa, equivocada, que venga maquillada con olor a rosas, pero que sea mortífera. Eso oraba Jesús, guárdalos del mal. Por eso el Señor Jesús nos llama a ser sal de la tierra, tú lo sabes. Ahí en el Sermón del Monte, ¿qué nos dice? Vosotros sois, ¿qué? La sal de la tierra. Y por favor no me vayan a decir que la sal es para darle sazón a la vida. Eso es una tontería, eso no es bíblico. El uso de la sal en ese momento era para preservar los alimentos de la putrefacción, que no se pudriera. Jesús está diciendo, yo te nombro embajador protector de la doctrina. Tú eres llamado a ser sal y preservar la doctrina y que no se pervierta y que no se corrompa. A eso eres llamado tú. Así es de que hoy en día, si tú identificas, como en esa época en donde Jesús les dijo, sean la sal de la tierra, hoy sabemos que la cultura, las tradiciones, lo que incluso le llaman en Oaxaca, ¿verdad? Los usos y costumbres. ¿Sabías que usos y costumbres no nada más se aplican en Oaxaca? No seamos una iglesia oaxaqueña, por favor. Porque a veces los cristianos queremos hacer usos y costumbres aquí en Vineyard. Aquí no es usos y costumbres, no es lo que tú habitúas, no es lo que tú crees, piensas, sientes o quieres, es lo que la palabra de Dios dice que se debe hacer. No nos guiamos ni nos regimos en base a usos y costumbres, mucho menos tradiciones, ni la cultura del mundo. Voy más allá, ni siquiera las leyes del mundo. Porque ellos hoy aceptan una sarta de tonterías y de aberraciones que nosotros no vamos a avalar jamás, jamás. ¿Por qué? Porque están empapadas de carnalidad, nada más por eso. Están corruptas, están pervertidas, están podridas. Y si dejamos que eso entre a la iglesia, ¿qué va a pasar con nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra forma de hablar, nuestras acciones? Se van a empezar a podrir también. Así es de que cuidado con la cultura, las costumbres, incluso las leyes, ¿vale? Esto no quiere decir, y ojo con esto, no malinterpreten lo que acabo de decir. ¿Eso suena muy radical? Sí.
Junto con eso radical, somos llamados no solo a ser sal. Inmediatamente después, ahí en Mateo, después de que Jesús dijo, son la sal de la tierra, Él dijo, son la luz del mundo. ¿Qué implica eso? Que aunque vamos a ir al mundo, por ser sal, nada nos va a podrir, nada nos va a pervertir, pero tenemos una responsabilidad de alumbrar y ser testimonio allá afuera con la gente que está pervertida. Tenemos esa obligación, no aislarnos, no somos una secta. Somos llamados a ir afuera y ser la luz del mundo y a evangelizar a las personas y que les alumbre la luz del evangelio. Pero ¿cómo pretendes ser luz e ir allá afuera sin ser sal? Te va a afectar y te va a pervertir cualquier cosita y tu testimonio se va a ver manchado. El testimonio de Cristo va a andar por los suelos porque hay cristianos carnales predicando el evangelio. Eso no es posible, amados. Estamos hablando de darle ahora un uso práctico a defender la doctrina dentro de la iglesia para poder salir y que no traigamos la corrupción del mundo acá. Así empezó. Iglesias que hoy están corrompidas, así empezaron. Pastor, es que mira, fuimos acá, ya vimos allá que hay la música atrapa jóvenes. ¿Qué te parece si hacemos un concierto? No, porque no lo necesitamos. Necesitamos apegarnos a la enseñanza de Cristo, al testimonio de una vida congruente, ¿cierto? Es parte de nuestra visión, parte de nuestra misión. No vamos a copiar el mundo. Hay gente que copia el mundo. Si están copiando la música, si están copiando las estrategias, pues entonces vamos a copiar todo, ¿no? Vamos a crear algo que se llame adulterio cristiano. ¿Por qué no? Vamos a crear pornografía cristiana. Básicamente eso están diciendo. Suena aberrante, pero eso están diciendo. Eso están diciendo. Y estamos expuestos a eso, amados. Romanos 1 es un panorama terrible. Vamos ahí. Es un panorama terrible de la humanidad. Lo conocemos, ya lo estudiamos verso a verso. Y dijimos que ahí Pablo estableció de manera muy clara y muy contundente la condición del hombre. Verso 26, dice así, Romanos 1, verso 26, que por esto Dios los entregó ¿a qué cosa? Pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Dice, porque no tuvieron a bien tener en cuenta a Dios. No le reconocieron. Y si tú y yo no defendemos la doctrina, eso es no tener en cuenta a Dios. Su palabra lo dice. Su palabra lo dice. Y el no hacerlo es no tenerlo en cuenta. Por eso entonces, al no tenerlo en cuenta a Dios, Él los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dice que recibieron en sí mismos, porque el que peca en cuanto a porneia, pecado sexual, ¿dónde se van a ver las consecuencias? En su propio cuerpo. ¿Sabes qué interesante es? Que esas palabras que se usan allí, hechos vergonzosos y extravío, son dos palabras muy interesantes. Lo que está diciendo aquí es que se cambió el uso natural. Y hoy entendemos que el uso natural no es por la evolución del hombre, porque eso no existe, es por la creación del hombre. Y Dios creó, como dice Génesis capítulo 1, lo aprendimos, varón y hembra los creó a imagen y semejanza de Dios. De modo que pervertir el uso natural del hombre y la mujer es querer pervertir la imagen de Dios. Tan simple como eso, pero tan aberrante y horroroso como eso. Cambiar el uso natural habla de depravación total que hay en el hombre. ¿De qué somos capaces, amados? Solo de degenerar lo que Dios nos dio como santo, bueno y puro. Somos solo capaces, sin Dios, de degenerar.
el diseño de Dios. Así es de que la perversión sexual puede persistir en un creyente. ¿Por qué? Porque tiene una imagen de Dios pervertida y tiene una doctrina pervertida. Vergonzoso, que se usa en romano, significa deformidad, algo deforme, que no tiene la forma apropiada. Y esto tiene que ver con el comportamiento apropiado. El impulso y el comportamiento sexual que podemos llegar a tener inapropiado, que está deformado. Y allí dice también en la concordancia que no cumple el propósito necesario, carece de lo que es debido, carece de lo que es adecuado, por eso no cumple el propósito. Un hombre y un hombre nunca van a poder cumplir el propósito de Dios, jamás en la vida, igual que una mujer con una mujer, no se va a poder cumplir. No va a haber procreación, no va a haber recreación, mucho menos va a haber bendición. ¿Qué hay? Pura perversión, pura carnalidad, algo deforme, fuera de orden. Y dice que ellos reciben, ¿verdad?, la retribución debida a su extravío. La palabra extravío tiene que ver con un comportamiento desviado. Alguien se extravió. Si tú te has perdido, porque estos benditos aparatos a veces no funcionan bien, ¿verdad? ¿Cuántos han confiado en el Waze o en el Google y les salió el tiro por la culata? Que te mandó a Chinconcuac cuando debías estar en otro lado, ¿verdad? Es horrible. Y luego me echo redirigiendo. Ajá, mangos. ¿Cuál redirigiendo? La verdad es que no. Y esta palabra extravío tiene que ver justo con eso. Que cuando nuestro celular se comporta de manera inadecuada, provoca que nos perdamos. A veces nuestra brújula interna, ¿verdad?, a veces la espiritualidad del creyente no está alineada al norte, no está alineada hacia donde debe ser. Algo no funciona bien y entonces hay un desvío de lo que es la verdad. El norte para el creyente en una brújula es la verdad de Dios, la doctrina correcta. Y el desviarnos tantito es un error. Y un error para aquellos que saben tal vez de navegación, ya sea del aire o ya sea marítimo, algunos pocos grados de desvío o de error pueden causar una consecuencia grave. ¿Vale? Así que cuidado, porque ese extravío significa vagabundear, vagar por el pecado. Podemos andar de vagos, ¿verdad? El Señor no quiere vagos. Somos siervos de la justicia, no fuimos llamados a estar de ociosos. ¿Qué le pasó al rey David cuando estaba de vago, de ocioso? Miró a Betsabé y vino la consecuencia. ¿Sale? Ahora, qué interesante. ¿Saben cómo funciona una brújula? Es ciencia. ¿Sí sabían? ¿Sí? Una brújula es ciencia. ¿Cuál es la ciencia de una brújula? ¿Gracias a qué funciona? A magnetismo, ¿cierto? Una brújula bien construida falla ni pocas veces, tantito. No, una brújula bien construida, ¿qué crees? Nunca falla, nunca falla. Pero ¿sabes cuál es el asunto con el mundo? Que el mundo hoy está vendiendo brújulas piratas. Hoy el mundo está vendiendo brújulas al gusto del cliente. Tú quieres que cierta perversión sexual sea el norte, te van a vender esa brújula. Y entonces tú vas a creer, tú vas a pensar que estás en lo correcto, porque es la brújula que el mundo te vendió, es la brújula que el mundo te dio. Y eso hace la sociedad del mundo. Porque eso es una sociedad. ¿Qué es una sociedad? Es un grupo de personas que se han organizado, que han establecido un gobierno, que han establecido una política, que han establecido leyes, que han establecido educación, ¿verdad? Y que ellos han dictado, dependiendo del tipo de gobierno. Si es democracia, imagínense, ¿verdad?, que también la iglesia no es democracia, lo hemos entendido. Hacemos las cosas a la manera de Cristo, no de nadie más, ¿vale? Aquí no hay democracia. Entonces, si Él dictó cómo se deben hacer las cosas, tú y yo no podemos pensar en ser parte de una sociedad que dicta que la manera de comportarse es perversa. No podemos ser parte de esa sociedad.
Por eso Jesús oraba y decía: no te ruego que los quites del mundo, sino que los quites del mal. Hay sociedades que han mantenido cierta moralidad, sí, pero no todos los países. ¿Hay parte de nuestra ley, nuestra constitución que se debe obedecer? Por supuesto que sí. Hay otras leyes civiles que se han estado escribiendo o reescribiendo, reinventando, como el concepto del matrimonio. No vamos a entrar en ese juego, no lo vamos a aceptar, ¿vale? Y hay que tener cuidado con eso. La sociedad dicta la manera de comportarse. Aquí en el mundo, el Señor dicta la manera de comportarse en su iglesia, porque somos suyos, le pertenecemos a Él. Yo te pregunto entonces, ¿qué cosas debemos empezar a cuidar? ¿Qué cosas usa la sociedad para bombardearnos? ¿Qué cosas? La educación es una. ¿Qué otra? La cultura, la música, ya hablamos. El internet, alguien dijo por allí. Los medios de comunicación, la televisión, la radio, el lenguaje, la psicología, las relaciones sociales, ¿verdad? Todo eso que como sociedad nos conforma, dicta las reglas. Pero si tú y yo no somos capaces de darnos cuenta que esto nos ha marcado negativamente, que ha marcado nuestra mente y que ha conformado una forma de pensamiento equivocado, corremos grave peligro. Si tú y yo miramos el ejemplo del pueblo de Israel, ¿qué tuvo que hacer el Señor con ellos cuando estaban cautivos en Egipto? Liberarlos. Y no fue una liberación menor, fue acompañado de grandes obras visibles. O sea, el brazo del poderío, el poderío del brazo del Señor se dejó de ver con toda su potencia, ¿sí o no? Sí. Y cuando Él los libera, ¿qué esperaría el Señor? ¿Qué esperaría el Señor de ese pueblo? Agradecimiento. Ahora, comparemos el brazo y el poderío de Faraón con el brazo y el señorío y el poderío de Dios. La pregunta es tonta. ¿Cuál es mayor? Ahora, si alguien llega mayor, y eso se daba en el mundo, se da en el mundo. Si llegaba un imperio con más poderío que otro, ¿qué pasaba? Se sometían. ¿Era si querían? No. De hecho, al pueblo de Israel le pasó cuando fue a Babilonia. Luego vinieron otros dos imperios más fuertes. ¿Y qué hizo el pueblo? Siguió ahí. Abajo de él. No fue su liberación, nomás cambiaron de jefe, otro más poderoso. Ahora, qué tremendo que aunque Dios vino con grandes señales y grande poderío a liberar a su pueblo, y la razón fue, no dijo el Señor: deja ir a mi pueblo para que sea libre y haga lo que quiera. Yo ya había predicado de eso. El Señor dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y el pueblo vio el gran poderío, el brazo de poder de Dios que los liberó. Pero resulta que el Señor los libera con un brazo más poderoso que el de Faraón. El pueblo sale, y ustedes díganme si el pueblo se mantuvo sumiso y sujeto al brazo del Señor. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Estaban acostumbrados a vivir como... Pero es que eso era lo común. ¿Por qué? ¿Dónde estaba la perversión? No en el gobernante. ¿Dónde estaba la perversión? En el corazón. De ahí la frase, ¿verdad?, que algunos pastores usan y dicen: el pueblo salió de Egipto, Egipto nunca salió del pueblo. Se mantuvo ahí en su corazón. ¿Cuál es el análisis, amados? Como creyentes, tenemos que salir del mundo. El mundo salga de nuestro corazón también. Ya lo hablamos, ¿es bonito fantasear? Ya no sé, creo que ya no, depende. ¿Es bonito imaginarse cosas? Depende.
¿Lo dicta el mundo? ¿Generó el mundo esa fantasía? ¿Ese mundo ideal de Aladín? ¿Cuántas veces nos hicimos esa pregunta, verdad? ¿Y tú qué harías si te encuentras la lámpara mágica? Hasta chistes hay, ¿verdad? Una ilusión meramente, porque el mundo es experto, el diablo es experto en disfrazar y engañar respecto a la verdad de Dios. Cuida, amado hermano, cuida en tu casa lo que la sociedad está dictando, que no entre ni por la puerta, que no entre ni por la ventana, que no entre por ninguna rendija, que no entre ni por la chimenea, ¿verdad? Porque ya viene Navidad. Cuidado con crearles, no estoy diciendo que no les regales cosas, les quiero regalar cosas por hacer nada, dáselas, pero no le digas que Santa Claus. Cuidado con esas tonterías, perdón que lo diga. No estamos llamados a preservar tradiciones humanas ni crear ilusiones falsas. A mí me tocó ver el corazón de una niña destrozada. Íbamos en quinto de primaria. Yo a esa edad ya dices, no, ya pobre. Y yo era nuevo en ese grupo, en esa escuela, y todos empezaron a decir, ay, Valeria creo que se llamaba, no sabe quiénes son los Reyes Magos. Indignada, yo vi su cara, me acuerdo, así fresco, como si hubiera sido yo. Claro que sí sé, no sea chismoso, sí sé. Yo, maestra, a ver, Valeria, ¿quiénes son los Reyes Magos? Melchor, Gaspar y Baltasar. Y hubieran visto su cara cuando se enteró de la verdad. Deberíamos a veces ver nuestra cara cuando nos dejamos engañar por el enemigo y cuando nos cambia verdades por mentiras y las creemos y las aceptamos y las avalamos respecto a la sexualidad. Debemos de tener mucho cuidado porque no es un juego. Si esto ha marcado negativamente tu mente, amado, y has conformado ese pensamiento, necesitas clamar al Señor que el mundo salga de tu mente y de tu corazón y empezar a sustituir eso por el brazo poderoso de nuestro Dios. Y eso es su palabra. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma, visiona los pensamientos y las intenciones. Nos va a hacer saber cómo es nuestra vida respecto a la pureza sexual. Hablando de lo que decía yo al principio, Proverbios 16:27 dice que el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Significa que la perversidad que se lleva en la mente te impulsa a trabajar la perversidad. Yo no sé si tú piensas en esto, pero un carpintero, imagínate un carpintero, cuánto esfuerzo le pone a una silla. Si hay algo difícil de hacer, de buena calidad, para que no pasen los años y esté guanga, es una silla. Es de lo más difícil de hacer. Una silla de buena calidad que no esté aguada. ¿Cuántos de ustedes tienen sillas aguadas en su casa? Comprobamos que es lo más difícil de hacer. Una silla. Y el carpintero, que es buen carpintero, se toma su tiempo y trabaja arduamente por construir una silla. Lo que está diciendo aquí es que el perverso trabaja arduamente para construir y cumplir sus perversidades. Porque cavar un hoyo es el trabajo más difícil que puede haber, si alguna vez lo has hecho. Cuesta mucho trabajo y esfuerzo y tiempo. Y el perverso maquina y trabaja arduamente para que su perversión se cumpla. Hay que tener cuidado con eso. Y dice además, y en sus labios hay como llama de fuego. Quiere decir que todo lo que habla a su paso consume. Cuidado, papás, con quienes están hablando tus hijos. Cuidado quienes les están hablando a tus hijos. Cuidado quienes les están hablando a tus hijos. Esto es importante. Si no estás supervisando, si no estás pidiendo los celulares, al menos 2-3 veces a la semana pide los celulares. Si les permitiste tener un celular, revisa los historiales.
Hay aplicaciones que tú puedes bajar para control parental, controlar los tiempos en los que tu hijo, ¿sale? Pris, ¿tú conoces algunas herramientas? Si alguien tiene dudas, acérquese a Pris, ella les puede asesorar. ¿Sí? ¿Sí? Si no, averiguamos. ¿Ah? Para eso es Google, ¿verdad? Para eso es la IA. ¿Ah? Ya no es Google, ahora la IA. O la AI, como le han llamado. Cuidado con eso. Recuerda que esto está diseñado para escuchar lo que hablas y para diseñarte un perfil de acuerdo a lo que hablas. Ten cuidado, ¿vale? Aún esto es inteligente y te bombardea en base a lo que hablas. Incluso en base, para eso es la cámara frontal, ¿sí sabían? Para ver cómo respondes, para ver si tus pupilas se dilataron, para ver si te sonrojaste, para ver si pasaste más tiempo mirando esas ciertas imágenes que no debes ver. Y por eso te bombardean con eso, ¿vale? Espero que aquí les aparezcan puros videos de la Biblia, ¿ah? No de gatitos. Si te aparece que sí que te gustan, ¿ah? Perritos. Pero el problema es que aparecen luego otras cosas que no deberían aparecer allí. Entonces, hazte consciente de esto. Ten cuidado cómo lo usas, ¿vale? Vámonos al final con nuestros combos, ¿va? La palabra, Efesios 4. Pongan atención en estos últimos versículos, que en realidad no va a haber mucho ya que decir. Bien, Efesios 4, fíjense. Efesios 4, verso 17 al 30. Esto pues digo y requiero en el Señor. Esto es para su iglesia, los que hemos sido comprados por Él. Dice, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amados, retoma tu devocional si no lo estás haciendo. Varones, sería ya una vergüenza que a estas alturas no estés teniendo tu devocional personal, familiar o en su defecto ministrando a tus hijos de manera personal, discipulándolos como requiere el Señor. ¿Qué va a pasar? Que va a haber ignorancia y van a ser orgullosos, tanto tú como tus hijos. Ten cuidado de esto. Ten cuidado, persiste en la doctrina, sé diligente con esto. Dice además de que hay ignorancia en ellos y hay corazón duro, verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, los creyentes, los santos, los hijos de Dios, dice, no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le han oído. Ahí está, ¿verdad? ¿Por dónde entra? Si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir perversa, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, escucha la talacha, desechando la mentira. ¿Cuál? De que no va a pasar nada. Desecha esa mentira, sí va a pasar mucho. Desecha esa mentira. Habla verdad cada uno con su prójimo. Ahí está tu esposa y tus hijos, ellos son tu prójimo. Diles la verdad, diles que sí va a pasar algo terrible si no se guardan en pureza sexual. ¿Vale? Y esto no es condenarlos al infierno, es entrenarlos en santidad, en sabiduría. ¿Vale? ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, si tú no atiendes ese foco de perversión, vas a contaminar a otros aquí en la iglesia también. Nadie te va a ver feo como el apestado. Gracias a Dios va a haber otros que son espirituales, que te van a restaurar con espíritu de mansedumbre. Gloria a Dios por su iglesia y gloria a Dios por su cuidado. Pero que no seamos nosotros ni nuestro hogar el foco de infección, de perversión sexual. Cuidado, amados, con eso.
Por eso dice, son miembros los unos de los otros. Tu pureza sexual afecta a tus hermanos en la iglesia, así como afecta a los miembros de tu casa. Es igual, es igual. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No den lugar al diablo. El que hurtaba, ahorita va a hablar de toda clase de perversiones. Fíjate, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida o perversa salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuida lo que hablas, porque para tus hijos lo que sale de tu boca es doctrina. Cuida lo que hablas, porque lo que sale de tu boca para tus hijos es doctrina. Tu proceder es cómo vives la doctrina. Lo que tú haces, tu hijo dice, sus palabras me dicen esto y sus acciones dicen esto. Concuerda, es congruente. Pero puede haber casos que tú digas cosas y tu hijo escucha eso y ve otra cosa diferente y dice, no es congruente, así es la cosa. Mi papá me está enseñando a decir cosas que en realidad no siento y puedo ir y hacer justo lo que él no hace. Cuidado con eso, ¿vale? Sí, dice el verso, el último, el 30, y no contristen. Creo que es lo más importante. No contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Un capítulo más adelante, 5:3, Efesios 5:3 al 18, escucha. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, fíjate el extremo al que lo debemos llevar, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas o estériles de las tinieblas, sino más bien que repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Hermanos, esto resume ser siervos de la justicia. A esto somos llamados, a mantener este estándar, a no entrar al estándar de la sociedad ni del mundo, que ya vimos que construye todas estas poblaciones para ser perversas. Cuidado con eso. Si tú participas, eso va a empezar a generar identidad en ti, va a empezar a generar identidad en tus hijos en el mundo, y por eso no van a querer tener nada que ver con Cristo. Quiere decir que ya algo pasó, ya alguna doctrina falsa, equivocada, una herejía, una mentira, un engaño, ya se sembró ahí. Hay que revertir el asunto, y urgentemente, porque así como el mundo crea identidad, si tú lo haces ya, vas a empezar a afianzar la identidad de tus hijos, la tuya también, en Cristo, ¿vale? Antes dice allí, pertenecíamos a esa sociedad, pero hoy pertenecemos ¿a quién? Al cuerpo de Cristo. Tú y yo vamos a poblar el cielo. ¿Cómo? Aquí estamos practicando cómo vamos a poblar el cielo, ¿vale? En Cristo tenemos una nueva identidad. Ya para acabar, no quiero dejar de leerlo porque es la palabra. Colosenses 3, del 5 al 7. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros,
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fíjate lo mismo de Efesios, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Gálatas 5, 18 al 24, parece hasta una continuación de esto. Dice Gálatas 5, 18 al 24, escucha: pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y mire qué interesante, siempre al lado de estas viene idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y por último, el apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 5, dice así: primera de Juan 5, del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y escucha, guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, no nos son pesados, no los tomamos como que, ay, ¿y por qué tengo que? No, aquí dice, lo que es nacido, que guardemos sus mandamientos, que amemos a Dios, porque sus mandamientos no son gravosos. Verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y yo con eso te pregunto, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Si tú crees eso, crees en su carácter santo. Si tú crees eso, crees en su doctrina inalterable, y vas a luchar y vas a perseguir por mantenerte en pureza. Tu matrimonio, tus hijos, los hijos de tus hijos, y hasta donde el Señor te permite alcanzar por su gracia. Vamos a hacerlo, amados. Que el Señor nos ayude en medio de este mundo perverso. Ponte de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, en un clamor unido, que nos libre de toda influencia demoníaca, de toda influencia mundana, que nos libre de toda influencia de este sistema corrupto y perverso. Solamente Él nos puede librar. Y elevemos ese clamor al Señor, porque hemos aprendido que no tenemos ni por qué hablarle a esos principados ni a esas potestades. Sin embargo, sí podemos mencionarlos en nuestra oración. ¿Por qué? Porque es un sistema demoníaco y es un sistema mundano diseñado para pervertirnos, ¿vale? Pero no le hablemos a ellos, a esas fuerzas malignas, porque al único que debemos dirigirnos es al Señor. Cierra tus ojos y vamos a pedírselo juntos. Y sabes, antes de orar, imagino, así con tus ojos cerrados, puedo imaginar esa escena en donde Nehemías fue regresado del cautiverio al pueblo, a Jerusalén, porque la reconstrucción del templo y los muros había cesado, y entonces los enemigos se habían confabulado para frenar la obra. Y cuando llega Nehemías, llega un momento clave en donde Nehemías le dice al pueblo: no teman, nuestro Dios está con nosotros. Sí podemos tener enemigos, podemos tener al maligno y su sistema, sus fuerzas, sus principados y potestades, tal vez organizadas, orquestadas, lo que sea. Hoy dice
dice su palabra que nuestro Señor Jesucristo obtuvo la victoria en la cruz, y esa victoria es para nosotros. No tenemos por qué temer la perversión, la corrupción del mundo. Debemos trabajar para erradicarla de nuestras casas, de nuestras mentes, de nuestras vidas. Amado, recuerda, cuida la perversión, no solo la perversión sexual. Eso es el desenlace de una serie de cosas importantes que a veces permitimos que se vayan pervirtiendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando algo se empieza a podrir, aunque no sea sexual, va a desencadenar y va a terminar también incluyendo el pecado sexual. Amados, lo hemos visto por años. Matrimonios, parejas, incluso ministerios devastados porque se permitieron poquita perversión en otras cosas que no tenían que ver con lo sexual, pero ahí empezó la perversión. Cuida tu corazón, ten temor de Dios en este tiempo. Dice que seamos sabios y entendidos, no necios o insensatos, porque los días son malos y porque el enemigo no para. Así es de que ahora, amados, hagámonos conscientes en este tiempo, y antes de orar, toma unos segundos para cobrar conciencia de lo que le vas a pedir al Señor. Vas a necesitar ser valiente para pedirle al Señor que te purifique, porque vas a tener que cortar cosas en tu vida, tal vez cosas que te llevaban a pecados ocultos. Vas a tener que dejar de huir del Señor, de lo que Él te está pidiendo, que como hombre, en especial varones, que como hombre hagas hoy, que tomes la dirección de tu hogar, que tomes la posición que Cristo te dio de cabeza, y que te sujetes a Él en todo, no te permitas nada. Los días son malos y el mundo te quiere tragar a ti y a tu familia. Y Nehemías le decía: no tengamos miedo, porque nuestro Dios es mayor, Él pelea por nosotros. Pero no dejó de organizar y de orquestar a las familias. Dice que los puso por familias, desde el más pequeño hasta el mayor. Dice que estaban alertas, luchando ahí, dispuestos más bien a luchar si venía el enemigo. Hombres, mujeres, niños. Amados, todos somos parte de esa lucha. Si lo has meditado, vamos a orar al Señor juntos en lo que hemos aprendido como una oración unida y concertada. Así es de que no me escuches orar. Hoy es tiempo de que como iglesia clamemos a Él por la pureza,